Buenas tardes, seguimos en nuestro ciclo de entrevistas y el día de hoy contamos con la presencia de Víctor Manuel Rosas Leal. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad y por el espacio de ¿Qué tal el venir. calorcito? Está bueno, pero por ejemplo, yo que vengo ahorita llegando vamos a llamarle de una gira de campaña, estuve en Mérida, en Oaxaca y en Tabasco, y la verdad es que, aparte de estar en casa, el calor de aquí todo está muy soportable. Toda esa zona territorial te compete. Toda esa parte, más lo que sería Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán y Campeche, pero no es el que me estaba yendo. Así es. Candidato a magistrado de la Sala Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso es tan amplio. Sí, porque la competencia que tiene la Sala Regional para resolver conflictos electorales es justamente todos esos estados del sur-sureste del país. Todos los conflictos en materia electoral o que tengan que ver con cuestiones de derechos de participación política y de participación política electoral, tanto a nivel local, municipal o en el ámbito estatal y, por supuesto, en el ámbito federal, terminan cayendo en el tribunal, en la Sala Regional Jalapa. Con la diferencia de que, por ejemplo, cuando se trata de asuntos municipales o de asuntos estatales, normalmente se revisan las sentencias de los tribunales locales. En cambio, a nivel federal, elecciones de diputados y senadores, nosotros somos primera instancia y nosotros resolvemos las inconformidades que se presentan respecto al resultado de la validez de estos comicios. ¿Dónde iniciaste, Víctor, toda esta parte de tu derecho estudiantil? Pues prácticamente yo inicié como todos, porque mi papá me dijo que fuera abogado. Yo no quería ser abogado, yo quería ser marino, incluso quería ser marino, pero pues en mi casa no me dejaron. Entonces, después de entrar a la prepa 5 de la UNAM y de tener desorientación vocacional, terminé estudiando Derecho y afortunadamente me gustó mucho la carrera. Y a mediados por ahí del cuarto, quinto semestre, empecé a trabajar en el entonces Tribunal Federal Electoral. Y desde entonces, desde 1992, estoy en el ámbito electoral. Coméntame un poquito de tus estudios. Bueno, pues yo estudié la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Tengo una maestría en Derecho, también por parte de la Facultad de Derecho, en un convenio que hizo con el propio Tribunal Electoral. Tengo una especialidad en Derecho Electoral por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM y el propio tribunal, una especialidad en Justicia Electoral por el propio Tribunal Electoral, su escuela judicial, la especialización del Poder Judicial del entonces Instituto de la Judicatura Federal. Y pues tengo varios diplomados, tengo una maestría que me falta titularme, por decirlo de alguna forma. Me faltaría titularme, que es en Acción Política y Administración Pública aquí de la NAHUAC de Jalapa, y en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral estoy por terminar una maestría en Derecho Constitucional con enfoque electoral. ¿Cuántos años llevas dentro de todo el sistema? 30 y voy para 33 años. Pues iniciaste joven. Pues saliendo jovencito. De la carrera, ¿no? No, de hecho yo estaba estudiando, estaba yo en quinto semestre. ¿Y te dieron la oportunidad? Y me dieron la oportunidad de entrar. ¿Hay mentores en tu vida? Hay varios, empezando por mi papá. Bien. A mí me gustaba mucho verlo cómo llegaba en las noches. Él trabajaba en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otras actividades que tenía, y llegaba con su expediente y se ponía a escribir. He tenido varios magistrados, más que mentores, maestros, que me han enseñado qué hacer y qué no hacer. Y prácticamente de todas las magistraturas con las que he estado siempre guardo lo bueno, y es lo que me ayuda y lo que me da la experiencia para seguir trabajando, sobre todo esa oportunidad de poder emitir mis criterios en los proyectos. Ya si el magistrado o la magistrada no está de acuerdo, bueno, ya me lo dice, pero primero me deja proyectarlo, presentarlo, ya en casos sí ya más delicados o casos más de alguna otra trascendencia, entonces sí primero lo platicamos el magistrado y yo, y entonces ya él me puede ir diciendo más o menos el sentido que él preferiría, y lo vamos corrigiendo entre los dos. Siempre he tenido esa fortuna de ese diálogo con las magistraturas con las que he tenido, con las que he trabajado. No he sido muy pocas de imposición.
Entonces, eso me ha permitido justamente tener esa libertad de criterio, ir formando justamente un criterio que me ha llevado este punto. Ahorita estás dentro de un cargo, ¿verdad? Sí, yo soy secretario de Estudio y Cuenta justamente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral. Todos los días ves asuntos. Todos los días se ve un asunto, ya sea, Desayunas, comida, comes y cenas, asuntos del tribunal. bueno, he procurado tratar de mantener un equilibrio entre la familia Sí. y el trabajo. Entonces, ponle que no desayune y no cene con asuntos, dependiendo también la época del año. Pero ahorita, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ahorita sí desayuno, me levanto y me acuesto pensando en el electoral. Hasta merienda, ¿no? Y acá sí pasa hasta el almuerzo. Pero, pues ya sea que me toquen proyectarlos o me toque dictaminarlos sí. O algún otro tipo de trabajo académico, entonces sí, prácticamente es de tiempo completo. Porque la fecha en la que nos encontramos, pues obviamente es demandante para todos, ¿verdad? Sí, claro, imagínate la campaña y aparte, por ejemplo, en mi caso yo opté por no dejar de trabajar. Entonces, pues tengo que ahí también mantener un equilibrio entre las 9 y las 3, que fue el horario extraordinario que establecieron en el tribunal para aquellos que estamos aspirando a un cargo en el Poder Judicial. De 9 a 3 es trabajo y antes de las 9 y después de las 3 de la tarde, pues ya campechaneas todos tus pendientes, campaña, pendientes de la oficina que tienes que trabajar en la noche. Bueno, pero sí, y entre más se acerca la fecha, más como que sientes que falta más efervesciente, exactamente. La parte álgida es la que viene. Ahora estás delante de telón. Sí, es difícil porque sí es cierto, me ha tocado ver muchísimos asuntos sobre campañas electorales, sobre irregularidades cometidas en propaganda electoral, pero ahora me toca estar de este lado. Entonces, lo que estoy aprovechando es justamente todo ese bagaje jurídico de conocimientos, justamente para no caer en alguna irregularidad y justamente para no ser contradictorio entre lo que pretendo, entre lo que digo y entre lo que hago. Pero al final de cuentas, me di la oportunidad de participar y es una parte bonita también. O sea, nosotros no somos políticos. Nos pusieron a hacer cuestiones de política y efectivamente estamos haciendo política los que pretendemos ser juzgadores o en mi caso magistrados electorales porque estamos buscando el voto popular. Entonces, eso es hacer política. No más que mi idea es que una vez que asuma el cargo, ya no puede haber política. Ya no puede haber política. Ya no. Tienes que resolver conforme, es que suena obvio, pero tienes que resolver conforme a la Constitución. Ayer justamente en el evento de la Universidad de Tabasco les decía, bueno, yo les puedo venir a ofrecer lo obvio, que es que voy a resolver con autonomía, que voy a defender la independencia del Poder Judicial, que voy a resolver conforme con la Constitución, pero pues o la ley. Pero eso ya está por default y es más, es la obligación que tiene cualquier juzgador. Entonces, ¿qué le puedes ofrecer al electorado o a las personas para que voten por ti? Pues justamente cómo vas a resolver, bajo qué criterios vas a resolver. Mi perspectiva es una perspectiva de la justicia electoral con un enfoque humanista. ¿Esto qué significa? Que en el centro de todo sistema democrático siempre está la persona, siempre debe estar la persona, porque detrás de la persona está justamente la dignidad de las personas. Entonces, tienes que tener en cuenta que en cada asunto vas a tener dos partes. En el caso de materia electoral, por lo general las partes son una autoridad responsable, que llega con todas sus facultades y todas sus atribuciones y todo su poder frente a otra personita o frente a un partido político que está buscando justamente esa equidad y esa justicia. Entonces tienes que ver si efectivamente entre esas partes hay o no hay un desequilibrio de poder en el ejercicio del poder, un desequilibrio procesal. Por ejemplo, no es lo mismo tampoco cuando en un procedimiento especial sancionador una mujer denuncia violencia política por razón de género en contra de un periodista, por decirlo así, por una nota periodística o por un dibujo, donde él también goza de su derecho a la libertad de expresión y nosotros gozamos del derecho a la libertad de información, pero además está la presunción de licitud de la actividad periodística. Entonces ahí tienes que ponderar
Primero, ¿cuál fue el contexto en el que se dan los hechos? Y después, ¿cuáles son los hechos que estás probando? ¿Y cuáles son los que estás probando? Entonces, a lo mejor, para mantener ese equilibrio procesal entre las partes, pues a lo mejor a la mujer le vas a permitir algunas figuras jurídicas como la reversión de la carga probatoria, vas a evitar que la revictimicen, pero por el otro lado también tienes la presunción de inocencia de la persona periodista, o tienes la presunción, lo que decía, la presunción de legalidad y licitud de la actividad. Entonces no es fácil tan ponderar, no es tan fácil decir, bueno, como ya es mujer, entonces vamos todo con la mujer, o no, como es periodista, entonces, ¿por qué? Porque los dos están en una situación de vulnerabilidad. Digo, perdonarás la expresión, pero por ejemplo tú que estás en materia penal, pues a las mujeres las matan por ser mujeres, a los periodistas los matan por ser periodistas. Entonces hay que ponderar esas cuestiones en un asunto donde afortunadamente no está en juego su vida, pero sí está en juego, por ejemplo, su reputación, su vida libre de violencia, su dignidad, su libertad, la igualdad de oportunidades para ejercer esos cargos. Eso es justamente a lo que yo me refiero. No es que ahora que soy empático porque lo he escuchado, por ejemplo, con algunos candidatos, es que soy empático porque la persona que me está ayudando es mamá, entonces yo también tengo mis hijos, entonces le doy la oportunidad de que se vaya con sus hijos temprano. No, o sea, eso de por sí es tu obligación como persona. Si eres buena persona, tendrías que hacerlo por default, no debería de pedírtelo a la persona que te ayuda. Yo soy de la idea de que para ser buen juez, antes que nada hay que ser buena persona. Imagínate a una persona, a un juez que va a resolver sobre asuntos que tengan que ver con el interés superior del menor, pero que tengan antecedentes de violencia familiar, o personas que tengan antecedentes de acoso, o de misoginia, o de racismo, resolviendo cuestiones sobre personas indígenas o pueblos afromexicanos, o sobre violencia política en razón de género, o paridad de género. Entonces sí es bien importante que tengamos presente cuáles son los antecedentes, porque un buen juez tiene que ser una buena persona, que además es buena persona porque es congruente, insisto, entre lo que dice, lo que hace y lo que resuelve. Entonces, si no es congruente, entonces no vamos a encontrar ese tipo de sentencias. A eso es lo que yo me refiero cuando una justicia con toque humanista. A lo que yo me refiero cuando tienes que ser empático con las partes. Es justamente darle a cada parte su valor. Yo soy de la idea de que la justicia ya no puede tener esta imagen de una justicia ciega, vendada. Porque si que realmente en esta actualidad en la que vivimos en este país, si queremos tratar igual a los iguales y desigual a los iguales, pues la justicia se tiene que levantar la venda para ver de verdad quiénes son iguales y quiénes son desiguales en el proceso y en el juicio. Y entonces sí, ahí sí, entonces lo aplicamos y entonces podemos tener una justicia electoral, en mi caso, que de verdad sea una verdadera administración de justicia, no nada más que te diga lo que dice la ley bajo formalismos o que te deseche tu demanda porque por cuestiones técnicas, pero por ejemplo tratándose de personas indígenas o de mujeres o de personas de la diversidad sexual que vienen y van al tribunal justamente porque claman justicia, porque ellos necesitan saber si les asiste o no les asiste el derecho y la sala o el tribunal con la mano en la cintura dice, no, pues que tu agravio es inoperante porque no te alcanza para controvertir lo que dice la autoridad, o porque yo lo he visto aquí, yo vengo de sala superior, estuve muchos años en la sala superior del Tribunal Electoral, y cuando llegué aquí a la sala regional, veía sentencias de que, oye, es que viene por violencia política en razón de género una regidora que le estaban obstruyendo el cargo, pero te venía alegando que era indebida determinada acta de cesión de cabildo. Oye, pero yo no puedo analizar la legalidad del acta de cabildo porque eso es derecho administrativo municipal. Sí, pero no te está pidiendo la ilegalidad del acta o del acto. O no te está pidiendo que la ilegalidad de que porque le retuvieron su sueldo, porque no fue a trabajar. Lo que te está diciendo es que detrás de eso hay una violencia política. Y eso es lo que tú tienes que analizar. Y no darle la vuelta o irte por la tangente para resolverlo. O sea, una justicia no es resolver muchos asuntos en poco tiempo. Una verdadera justicia es aquella que realmente le dice a las partes a quién le asiste la razón, a quién le asiste el derecho y a quién no. Has tocado temas de fondo, ¿eh? O sea, tocaste el tema sobre, a partir de ahorita es política, una vez que llegues ya no hay política, hay que tomar un bloque de legalidad, constitucionalidad,
constitucionalidad y tratados internacionales también. Tocaste temas de grupos vulnerables que son muy importantes, pero tocaste un tema muy interesante que es el contexto cuando te lo ponen a ti, porque estás leyendo un documento con un número de expediente donde ya no hay número, sino hay personas. Y estás refiriéndote a ser empático sobre la persona y sentir. Sí, claro, es que a veces se nos hace muy fácil dentro del tribunal resolver asuntos, por decir algo, de pueblos y comunidades indígenas en Oaxaca, o en Chiapas, o en el mismo Veracruz. Pero tú estás en una ciudad, tienes tu propia perspectiva y quieres aplicarles el derecho legislado a rajatabla, cuando ya hay criterios de la Suprema Corte, del propio Sala Superior del Tribunal Electoral, donde incluso la propia Constitución en el artículo 2 ya lo reconoce así, el derecho indígena, sus sistemas normativos indígenas, tienen el mismo nivel y están en la misma categoría que el derecho legislado. Entonces tienes que adaptarte a esa situación. Pero insisto, siempre nos casamos con ese formalismo, con esos tecnicismos. Para mí el derecho, yo soy ferviente seguidor de la teoría crítica del derecho. El derecho para mí no es una finalidad, es justamente un instrumento para lograr mejorar la calidad de vida de las personas. Un instrumento que te permite justamente mejorar la vida de las personas. Por eso, si te soy sincero, yo en un principio, pues evidentemente yo no estaba de acuerdo con la reforma al Poder Judicial y menos con una elección. ¿Por qué? Porque tenía yo todavía esa parte rígida de que me estaban moviendo de mi zona de confort. Sin embargo, reflexionando con base en la teoría crítica del derecho, a ver, tú lo acabas de decir, tenemos tratados internacionales, tenemos un bloque de constitucionalidad, tratados internacionales, la Constitución y las leyes. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, ni los tratados internacionales, ni la Constitución ni las leyes por sí mismas te resuelven algo. Hacer, exactamente, cuando no hay voluntad. Entonces, justamente, ¿qué es lo que necesitas? Lo que te resuelve los asuntos es la interpretación y la aplicación de esas normas. Entonces necesitas la voluntad para que tú veas esas normas como ese instrumento para lograr algo. Así es. Entonces, podemos o no podemos estar de acuerdo con la reforma judicial. Yo creo que esa parte ya pasó. Yo creo que ya la parte de quejarnos, la parte de estar en desacuerdo ya pasó porque ya están las reformas, ya está la norma. Y si yo estoy inscrito es porque estoy convencido que de esa nueva normativa se pueden obtener cosas muy buenas si se aplican y se interpretan adecuadamente y, como tú bien dices, si se tiene la voluntad de hacerlo, justamente partiendo del centro, de que el centro de la justicia y el centro del derecho y todo sistema democrático son las personas. Es correcto. Para eso están las herramientas. Esas son las herramientas. Para cualquier oficio, para cualquier profesional, pues al médico hay muchas herramientas para operar, pero si no las utiliza o se queda corto, entonces dices, oye, ¿y las demás que también las tenías para poder utilizar? Sí, por ejemplo, puedes tener, no sé, la máquina más avanzada para hacer una operación de ojos. Así es. Pero si la subutilizas, pues no te va a servir, o sea, no vas a sobresalir. En cambio aquí, si tú tienes tus bases, pero no tienes una buena argumentación, tienes un criterio cerrado, nada más buscas sacar sentencias como si fueran, perdón, la expresión como si fueran enchiladas, nada más remójalas y sácalas, pues no estás haciendo justicia. Claro. Ni eres buen juez, porque lo único que estás pensando es en tu ego de que soy buen juez porque mira cuántas sentencias hay. Así es. Y nadie me toca. Y nadie me toca. Entonces, ese fue el problema del Poder Judicial. Sí. Un Poder Judicial donde había magistraturas y jueces que se sentían una élite intocable, una élite por encima de las personas. Divina, una casta divina como en Yucatán. Pero no es cierto, ¿sabes? Hay que saber que como toda institución pública Así es. Y todo servidor público, jueces, magistrados y tribunales nos debemos a las personas y estamos para servir a las personas, no para servirnos de ellas. Y en nuestro caso es haciendo justicia. Muy profunda, la verdad, esta plática, muy bonita, la verdad. Dinos cómo vamos a votar. Por favor, Rosas no es mi apellido. Te lo dejo. Busquen el color salmón de la boleta. Esta es una muestra, no crean que es la boleta. Busquen el color salmón de la boleta y en la boleta, en la columna de hombres, busquen el 16. Y el 16 me lo plasman aquí arriba. Ya se la saben, mis chavos.
Rosas Leal, 16, color salmón. Perfecto, Víctor, pues te No, agradezco está mucho brutal. todo tu tiempo. Yo sé que andas en toda la parte sur y aquí hay un mapa que viene desde Veracruz hasta Quintana Roo y Oaxaca. Dios mío, Villahermosa también. Villahermosa también. Tuxtla, Tuxtla. quería ir a Cancún, pero dije no, porque igual y mejor me quedo ahí. Pues aquí con el equipo. Y sí, tenemos mucho trabajo por hacer. con Pero el pozole. muchos saludos a los amigos de Quintana Roo. Y pues de verdad, voten. Es bien importante. Un último mensaje muy, muy rápido. De verdad, yo te felicito y los felicito por esta iniciativa porque hay muchísima desinformación. Hay de unos días para acá, se está hablando de que se están circulando listas en las estructuras del partido, de partidos políticos, de uno en particular, como han salido notas. Yo creo, de verdad, yo creo en esto, creo en la democracia, si no, no estaría aquí. Si hay listas, vayamos a votar todavía con más fuerza para evitar que personas de dudosa reputación, que personas que siguen queriendo lo mismo, el cambio sin cambio, lleguen. Porque si no participamos, entonces si son ciertas esas listas, entonces van a llegar personas que tienen intereses políticos, intereses económicos y no van a velar por las personas y lo único que nos están prometiendo es el cambio sin cambio y la justicia sin justicia. Realmente queremos aprovechar esta oportunidad histórica de formar un nuevo poder y de lograr una verdadera administración de justicia pensando en las personas. Salgan, voten, número 16, Boleta Salmón, Rosas Leal, Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para Legal Informativo, Job Moguel.